Cuando el Señor llegó a nuestra vida, a nuestro corazón, produjo algo sobrenatural. ¿Cuántos se acuerdan del día cuando Dios tocó su corazón? Cuando Dios lo llamó, cuando ustedes escucharon su palabra. ¿Cuántos recuerdan cuando el Señor, su Espíritu Santo, en ese momento usted no sabía si era el Espíritu Santo, si era Jesús, si era el Señor, usted no sabía nada de eso, ¿verdad? Pero usted sabía que Dios estaba haciendo algo en su vida, ¿verdad que sí? Esos momentos tan especiales en donde Dios revoluciona nuestro interior. Y bueno, llega ese momento donde simplemente decidimos entregarle nuestro corazón a Jesucristo. ¿Cuántos se acuerdan de ese momento cuando le entregaron su vida a Jesús? Algunos tenían 10 años, otros 14, otros apenas antier. Tal vez hace un mes, hace 2 meses, 6 semanas, 6 meses. Lo cierto es que Dios tocó tu corazón. ¿Saben qué? Vamos a ir a la palabra del Señor, en Hebreos capítulo 3. Porque hoy vamos a entender algo muy especial que Dios nos quiere enseñar. Yo no sé si ustedes han escuchado, ustedes mismos han dicho, una persona que está cercana a ustedes, tal vez un familiar, y usted dice, no, él tiene un corazón muy duro. Ustedes han dicho eso, ¿verdad? ¿Por qué ustedes dicen eso? Tal vez porque la persona no quiere escuchar de Dios. Tal vez tú le hablas del Señor y la persona está renuente, simplemente tú lo ves rebelde, no quiere escuchar o irrespeta la palabra que tú le estás dando o se burla. Entonces tú dices, esa persona tiene un corazón duro y no te provoca siquiera hablarle más de Cristo, porque sientes que es una falta de respeto o un rechazo a tan valiosa palabra que tú le estás dando, ¿verdad que sí? Entonces tiene como el corazón endurecido. Y la palabra precisamente en Hebreos capítulo 3, verso 13 nos habla al respecto. Pero yo quiero llevarlos aún más allá, porque tal vez tú dices, no, mi corazón no está endurecido, mi corazón es de Cristo, ¿verdad? ¿Cuántos dicen eso? Mi corazón escucha a Dios, es sensible a la voz de Dios, mi corazón no está endurecido. Pero fíjense algo importante que vamos a resaltar aquí en la palabra. Hebreos 3:13 dice, antes bien, exhórtense los unos a los otros cada día. Fíjense esta palabra, cada día debemos nosotros, por eso que estamos en este lugar, debemos exhortarnos. Exhortarnos significa animarnos. Exhortarnos significa apoyarnos, hablarnos, animarnos, alentarnos unos a otros. Dice la palabra, exhórtense los unos a los otros. ¿Cuándo? Cada día, dice la palabra. Es decir, que tú no puedes pensar que tú eres demasiado ya maduro para que alguien te venga a hablar de la palabra. No puedes pensar que ya tu corazón está suficientemente sensible a la voz de Dios que nadie te tiene que comentar nada. Dice la palabra, exhórtense. Es decir, nos necesitamos los unos a los otros. Dice, exhórtense, anímense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Es decir, hoy, este día hasta que se termine el día. Después mañana esta misma palabra se vuelve a cumplir. Entre tanto que se dice hoy. Otra versión dice, entre tanto que esté el día. Tenemos que exhortarnos los unos a los otros. Dice, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cuántos saben que el pecado es un engaño? ¿Por qué es necesario congregarnos? ¿Por qué es necesario exhortarnos los unos a los otros? Dice la palabra de Dios, para que ninguno de nosotros, para que ninguno de ustedes, dice, se endurezca por el engaño del pecado. Cuando nosotros dejamos de escuchar la palabra de Dios por tiempo, el pecado que es mayor, que es lo que nosotros
vemos, palpamos que está a la vuelta de la esquina, que está en la cola, que está en el supermercado, que está en cualquier lugar. El pecado está en todas partes de la televisión, en donde tú te pares. Entonces dice la palabra que nos podemos endurecer por el engaño del pecado. Entonces, si el pecado abunda, como dice la palabra, que abunda el pecado, entonces el Señor nos exhorta a que nosotros nos animemos unos a otros para que el engaño del pecado no nos endurezca. Entonces dice, porque somos, dice la palabra, hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin. Diga conmigo, hasta el fin. Dice, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Cuántos están comprendiendo la palabra? Dice la palabra eso, del Señor, que retengamos hasta el fin la palabra que hemos recibido desde el principio. Es decir, que el Señor nos está hablando en esta noche de que así como creímos en el Señor en el principio, donde estábamos y seguimos, pero estábamos en ese momento enamorados de Dios, estábamos apasionados por el Señor, confiábamos en el Señor ciegamente, confiábamos en su palabra. Dice la palabra del Señor que retengamos, nos retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Por lo cual, dice la palabra, si oyes hoy su voz, diga a la persona que está a tu lado, si oyes hoy su voz. Ahora, fíjense algo, aquí el Señor no le está hablando a aquella persona que no conoce a Cristo. Aquí le está hablando el Señor a las personas que conocen de Cristo. Por eso que la palabra te está hablando allí, exhórtense unos a otros, no se dejen caer del engaño del pecado. Ahora, fíjense algo, siempre decimos, bueno, el que tiene el corazón duro es el que no es cristiano o el que no conoce a Dios. Pero dice la palabra de Dios, por lo cual dice, si oyes hoy su voz, dile a la persona que está a tu lado, eso es contigo. Eso es contigo. No aquel que no vino porque está en el mundo. No, diga a la persona que está a tu lado, eso es contigo. Entonces quiere decir que la persona que está a tu lado puede tener el corazón duro. Entonces dile, eso es contigo. Ok. Entonces dice la palabra, si oyes hoy, diga conmigo, hoy su voz, no endurezcan sus corazones. ¿Verdad que siempre pensábamos de que esta palabra era para el no cristiano? Diga a la persona de tu lado otra vez, eso es contigo. Si oyes hoy su voz. ¿Cómo es eso, pastora? Si yo soy hijo de Dios, estoy escuchando la palabra de Dios, no se puede endurecer mi corazón porque yo conozco a Dios. Dice la palabra, si oyes hoy su voz al cristiano, no endurezcas tu corazón. Como en la provocación. ¿Saben lo que es la provocación que habla la palabra? Cuando los israelitas se rebelaron contra Dios. Habiendo conocido a Dios, habiendo visto a Dios, habiendo visto los milagros de Dios, se endurecieron. Se le endureció su corazón. Entonces dice la palabra, si oyes hoy su voz, no endurezca sus corazones como en la provocación. Hebreos 3, 13 al 15. Fíjense algo importante acá. Cuando hablamos de un corazón duro, como les decía, nos estamos refiriendo a un corazón o a una persona que posee poca sensibilidad a lo espiritual. No le importa, no le interesa, no quiere escuchar eso. Entonces decimos, esa persona tiene un corazón duro. Pero la palabra, aquí cuando acabamos de leer, nos menciona de que no es casual el que el corazón esté duro.
que no esté sensible a la voz de Dios, que esté endurecido. No es algo casual, no es algo que la persona lo tiene así porque simplemente se dejó llevar, sino que una persona puede conscientemente permitir que su corazón se endurezca. Cuando una persona no permite que la voz de Dios sea quien lo dirija, que la voz de Dios sea que dirija su vida. ¿Qué es lo que pasa muchas veces con nosotros? Que sabemos que Dios nos está hablando, sabemos que es Dios quien nos está hablando, pero hacemos las cosas a nuestra manera. ¿Estamos acá, iglesia? A eso es lo que se refiere el Señor. Si Dios nos está hablando, nosotros no podemos endurecer nuestro corazón. Si Dios nos está hablando, tenemos que ser sensibles a la voz de Dios para obedecer la voz de Dios. Por eso que dice la palabra del Señor que tenemos que exhortarnos los unos a los otros para que no nos endurezcamos por el engaño del pecado. El pecado no es del mundo solamente, el pecado rondea al Hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros no nos exhortamos los unos a los otros, cuando nosotros no escuchamos la palabra o solamente estamos pendientes a lo que nos conviene y filtramos la palabra y solamente agarramos lo que nosotros queremos, entonces nuestro corazón día a día, aunque estemos sentados, aunque nos congreguemos, aunque seamos líderes, aunque tengamos años en el evangelio, nuestro corazón puede estar endurecido porque no escuchamos la voz de Dios, pero queremos hacer las cosas a nuestra manera. Escuchamos la voz de Dios, pero rebotamos la palabra de Dios. Rebota nuestro corazón porque tenemos nuestra propia filosofía, tenemos nuestros propios pensamientos, tenemos nuestra propia forma de pensar, tenemos nuestra propia interpretación de la palabra. Entonces simplemente queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y es allí cuando el Señor nos llama la atención. Porque esto no es una palabra necesariamente, aunque también es para ellos, pero no es necesariamente solo para ellos, es una palabra directamente para los hijos de Dios. Porque los hijos de Dios son los que el Señor aquí se está refiriendo al decirnos, exhórtense unos a otros, no endurezcan su corazón por causa del engaño, porque fuisteis hechos participantes de Cristo. Aquí le está hablando el Señor a gente que ha sido escogida ya por el Señor. Y le dice, retengamos firme hasta el final, hasta el fin, nuestra confianza del principio. Es decir, tú tienes y yo, nosotros tenemos que ser como niños siempre. Niños al escuchar la palabra de Dios, niños al aprendizaje de la palabra de Dios. Qué feo una persona altiva con ínfulas, queriendo decir yo sé, y no te deja ni hablar porque tú le dices cualquier cosa y ya la persona te está hablando por encima de ti para demostrar su conocimiento. Eso es muy feo, eso es mucha altivez, mucha soberbia. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar el Señor a nosotros? Que tenemos que ser como niños ante su palabra. Cuando usted le habla a un niño de la palabra de Dios, su carita, usted le ha predicado a un niño o le ha hablado a un niño de Dios, su carita es de asombro, su carita es de atención, ¿verdad que sí? Su carita es de querer aprender, de escuchar más, de algo que le sorprende, que es interesante. Así es una actitud de atención absoluta. Nosotros ante la palabra de Dios tenemos que ser como niños. Tenemos que disfrutar la palabra. Tenemos que recibir la palabra en nuestro espíritu. No colar la palabra. ¿Estamos acá, amados? Como el colador. Ustedes saben un colador, ¿verdad? No vamos a colar la palabra para retener lo que quiero y botar lo que no quiero. No. Yo la palabra de Dios, yo no puedo colar la palabra. Yo necesito recibir la palabra que Dios me está dando. Porque cuando yo empiezo a colar la palabra, se lo digo de una forma para que usted entienda. Cuando yo comienzo a colar la palabra, yo estoy diciéndole a Dios, yo hago lo que yo quiera. Aunque yo sé que tú estás allí, pero yo hago lo que yo quiera. Yo sé que
yo sé que soy cristiano, pero yo hago lo que yo quiera. ¿Usted cree que es un corazón sensible a la voz de Dios? No. Entonces tenemos que cuidarnos de eso. Tú tienes que hoy examinarte. ¿Tienes un corazón sensible ante Dios? ¿O tienes un corazón rebelde ante Dios? ¿O tienes un corazón individualista? ¿O simplemente quieres hacer las cosas a tu manera? ¿O estás escogiendo qué es lo que quieres hacer y lo que no? Entonces esta palabra es muy interesante porque el Señor nos lleva a una profunda reflexión. Cuando nosotros tenemos un corazón insensible ante la voz de Dios, también eso va a repercutir en nuestra intimidad o nuestra relación con nuestro semejante. Porque como queremos hacer las cosas a nuestra manera, vamos a tener problemas con las personas que están a nuestro alrededor también, porque no vamos a calar porque estamos en contra de lo que dice la palabra. Ahora, cuando usted comienza a obedecer la voz de Dios y comienza a hacer las cosas como Dios le manda hacer, usted se va a dar cuenta cómo su vida comienza a reflejar otra atmósfera espiritual, y las personas a su alrededor también van a sentir lo que usted tiene. Por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el endurecimiento de nuestro corazón, porque es un proceso o es una situación en la cual estamos generalmente conscientes. Estamos conscientes, nosotros sabemos que no estamos realmente obedeciendo a Dios. Queremos, lo que tenemos muchas veces, queremos alinear lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo creo. Entonces eso es lo que yo quiero hacer, mas no lo que el Señor está estableciendo en su palabra. Ahora, ¿qué pasa? La palabra de Dios nos establece muchas cosas que tal vez no nos convenga, porque nos duele el cambiar ciertas cosas, el dejar otras, el hacer otras, y entonces no nos conviene muchas cosas que están en la palabra. Y es allí cuando el Señor nos confronta, porque no es lo que yo quiero. Ya mira, cuando usted le entrega su corazón a Jesucristo, se lo entregó. O sea, usted le entregó, diga conmigo, le entregué mi corazón a Jesús. O sea, yo le entrego mi corazón a Jesús. Yo no le entrego una parte, yo le entrego mi corazón, le entrego mi vida. Mi vida. Entonces todo tiene que girar en torno a Jesús, en torno a Él, porque mi vida le pertenece a Él. Entonces yo no puedo tener mis propios principios, yo no puedo tener mi propia filosofía, yo no puedo tener mi propio pensamiento, mis propios ideales, mis propias cosas o lo que yo pienso. Yo tengo que ajustar todo ahora, todo tiene que girar en torno a lo que dice el Señor, para que la palabra de Dios, para que el cielo pueda estar a mi favor. Si no, el cielo no va a estar a mi favor. Ok, queremos que el cielo esté a nuestro favor, pero queremos hacer las cosas a nuestra manera. ¿Quién nos entiende? Queremos que Dios esté a nuestro favor, pero queremos hacer las cosas como yo pienso, como me conviene, como yo quiero hacerlas. Entonces no vemos la manifestación de la gloria de Dios en nuestra vida. No es necesariamente porque Dios no está de nuestro lado, sino porque nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Entonces tenemos que darle la oportunidad a Dios. Nosotros tenemos que permitirle a Dios que Él sea quien dirija nuestros pasos, quien dirija nuestra vida. Y decirle al Señor también que quite de nosotros todo endurecimiento en nuestro corazón. Que podamos ser como niños para escuchar la voz de Dios. Que podamos atender la voz de Dios. Cuando nosotros estábamos, como dice la palabra, muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, nuestro corazón estaba muy endurecido. Nos hablaban de la palabra y nos hablaba por aquí, nos hablaban por allá, y nosotros nos hacíamos como que no estábamos escuchando nada. ¿Verdad que sí? Muchos de los que estábamos acá éramos así. Escuchábamos la palabra, pero nos hacíamos como que los locos, como que no estábamos escuchando nada, porque sentíamos que no estábamos en el momento de recibir a Cristo. Hasta que llegó un punto o un momento donde Dios se reveló a tu vida, fue tan irresistible que tuviste que entregarle tu vida a Jesús.
Bueno, ahora tu corazón necesita estar siempre sensible ante la voz de Dios. Tu corazón tiene que estar sensible en obediencia a lo que Dios quiere que tú hagas para Él. A lo que Dios, hacia donde Dios te quiere llevar. A veces decimos, no, nos rehusamos a lo que Dios quiere hacer. Nos rehusamos y nos rehusamos y Dios nos está hablando y nos rehusamos. No se rehúse, deje que Dios haga. Cuando Dios hace algo, o cuando Dios quiere hacer algo en nuestra vida, siempre es para nuestra bendición. Mire, cuando el Señor le habló, cuando el Señor llamó a Moisés, él se rehusó. Él no se sentía capaz de hacer lo que Dios le estaba encomendando. No se sentía preparado. Y sabe que nunca se sentirá preparado para hacer lo que Dios le está mandando a hacer. Usted sabe que yo cuando voy a predicar, nunca me siento preparada para predicar. Yo no sé si me dio a entender. Siempre me siento que no sé lo que voy a decir. Aunque estudio, aunque leo la palabra, aunque medito, aunque yo sé que Dios me dio una palabra, pero uno siempre se para aquí y uno no sabe cómo comenzar ni cómo va a terminar. Pero ¿qué uno hace? Uno le obedece a Dios y Dios se encarga. Ahora yo le hago una pregunta a usted. Desde que nosotros comenzamos a predicar hasta el final, ¿usted entiende lo que nosotros le decimos? Sí, ¿verdad? Porque Dios es quien nos ayuda. Pero uno se para aquí y uno dice, Dios mío, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde termino? ¿Cuál es la mitad, el medio y el final? ¿Y cómo voy a ministrar al final? Dios se encarga. Porque Él te llama. Él te llama. ¿Qué es lo que el Señor quiere de nuestra parte? Que nosotros digamos, Señor, aquí estoy. Cuando el Señor llamó a Moisés, Él decía, Señor, no, yo no tengo la capacidad. No, escoge a otro. Señor, no puedo, no lo voy a lograr. Y el Señor le decía, vaya. Yo estaré contigo, yo estaré contigo. ¿Sabe? Eso es más que suficiente para que usted obedezca. Que el Señor te diga, yo estoy contigo, eso es más que suficiente para que usted obedezca. Cuando usted se siente, déselo a Dios. Cuando usted se sienta tal vez totalmente seguro, preparado, listo de algo, póngale cuidado. Pero cuando usted siente nervio y Dios lo está mandando a hacer algo, siga adelante, porque verá la gloria de Dios. Verá la gloria de Dios. Mire lo que dice la palabra en 2 de Corintios 10. Otra palabra poderosa. 2 de Corintios 2:10 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cuando usted escucha la voz de Dios, cuando usted escuche la voz de Dios, y cuando usted sabe que Dios le está girando instrucciones, cuando Dios le está dando una palabra, cuando usted mire, ¿cuántos de ustedes saben cuando están recibiendo una palabra de parte de Dios? Usted lo sabe. Usted lo sabe. Uno está sentado y uno tal vez no se lo comenta a nadie, pero uno sabe que Dios le está hablando a uno. Entonces, cuando la palabra de Dios nosotros la recibimos en nuestro espíritu y nosotros queremos ponerla por obra y queremos hacer cambios y transformar nuestra vida en nuestro diario vivir, el enemigo también sabe que él puede derribar y él puede sacarte del propósito de Dios. Y va a buscar la manera de impedir que tú obedezcas a Dios. Cuando vengan esos argumentos que son dardos del enemigo, dice la palabra de Dios que tenemos que hacer lo siguiente. 2 de Corintios 10:5 dice: derribando argumentos. Ven un argumento del enemigo, usted tiene que derribarlo en el nombre de Jesús. Es decir, sacarlo de su vida en el nombre de Jesús. Porque la palabra de Dios siempre tiene que anteponerse ante todo. Entonces dice la palabra: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si usted escucha la voz de Dios, no puedes permitir que tu corazón se endurezca con argumentos personales,
filosofías de hombre, con doctrinas de hombre, con doctrinas de antaño de toda la vida y las tienes allí y no te mueves, no avanzas porque tienes una doctrina establecida, fija allí, y entonces no te mueves porque tienes esa doctrina de hombre que no ni siquiera es una doctrina de Dios o una sana doctrina. Tenemos que revisar lo que hay en nuestro corazón, porque el Señor está hablándole a un pueblo para que entienda de que no podemos tener un corazón endurecido, y le está hablando a los hijos de Dios. Entonces dice la palabra, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces este versículo, esta palabra usted se la tiene que aprender de memoria. Se la tiene que aprender de memoria, porque en todo momento, cuando usted escuche la palabra de Dios, vendrán pensamientos contrarios a querer rebotar o a querer sacar o a querer derribar, tumbar la palabra que Dios ha implantado en tu corazón, ha depositado en tu corazón. Entonces tú tienes, Señor, yo derribo en el nombre de Jesús todo pensamiento contrario a tu palabra. Señor, toda altivez que haya en mi vida, Señor, la echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Y llevo cautivo todo pensamiento a tu obediencia, a tu palabra, lo que tú dices en tu palabra. Cuando usted tenga necesidades. Por ejemplo, hay momentos en donde hay una necesidad, hay una situación difícil y usted piensa que no va a poder avanzar, que ya fracasó, que no lo va a poder lograr. Eso es un argumento contrario a la palabra de Dios, porque el Señor te lleva y te impulsa a la fe, al creer, a la confianza. Y la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, en el momento que tengas la prueba, la dificultad, cuando tú piensas que estás fracasado, derrotado y que ya no puedes, y que nadie te va a salvar de esa, y no lo vas a poder lograr y vas a morir, entonces es un pensamiento contrario que dice la palabra que tienes que tomarlo y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Y anteponer la palabra y Dios, Señor, tu palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces tú caminas y avanzas, y ahí es cuando pones la palabra por encima del argumento del diablo o el argumento humano. Y así es en todo. Así es en tu economía, así es en tu matrimonio. Palabra divorcio por aquí, divorcio por allá, divorcio por acá. Usted tiene que llevar cautivo todos esos pensamientos, derribar todos esos argumentos en el nombre de Jesucristo. Usted no puede permitir que eso caiga en su techo y usted se bañe con esa agua de divorcio y de separación. No. Usted tiene que en el nombre de Jesús derribar todo argumento en el nombre de Jesucristo. Como dice la palabra, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Usted tiene pensamientos negativos, pensamientos de derrota, pensamientos de muerte, de enfermedad, pensamientos de perturbación, de depresión, de tristeza, de lamento, de dolor. Todos esos pensamientos, Señor, yo llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No, que no voy a poder, no, que me van a raspar, no, que no lo voy a lograr, que no puedo emprender, que en este país no se puede. Lleve cautivo todos esos pensamientos a la obediencia de Cristo. ¿Para qué? Para que no se endurezca su corazón. Si usted no derriba esos pensamientos, no lleva cautivo esos pensamientos de la obediencia de Cristo, su corazón cada día se va a endurecer más. Por eso que nosotros tenemos que librar la batalla de la fe, como dice la palabra, y siempre gana Cristo. Usted tiene que siempre pelear la batalla, pero usted tiene el arma más poderosa, que es la palabra de Dios. Nadie puede contra ella. Nadie puede contra la palabra de Dios. Entonces, todos los días usted va a librar batallas por lo que ve, por lo que se le presenta, cuando va a solucionar un problema, cuando tiene problemas en la familia, con los hijos, con el esposo, con la esposa. Usted va a tener que librar batallas. Usted tiene que comportarse como un verdadero hijo de Dios. Y la palabra que usted ha recibido y la palabra que Dios ha puesto en su corazón, esa es la palabra que usted tiene que declarar. Tal vez en el momento no lo pueda declarar, pero usted lo declara en su intimidad.
En la oración, usted la declara en el momento que tiene que declararla. Usted tiene que declarar la palabra de Dios y siempre poner la palabra de Dios por encima de todo argumento contrario a la palabra. Y de esa manera su corazón, su mente, sus pensamientos siempre estarán sensibles a la voz de Dios. Y no permitir que su corazón se endurezca a través de la duda, a través de la falta de perdón, a través del dolor. A veces nos dicen palabras y nos sentimos con tanto dolor que nuestro corazón se endurece por el dolor, por la ofensa. Pero es que eso no nos conviene estar en esas condiciones. Por eso que dice la palabra que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Porque Dios no nos quiere enfermos mentales. Dios no nos quiere enfermos en nuestros sentimientos. Dios no nos quiere enfermos de ninguna manera, ni en nuestra mente, ni en nuestros pensamientos, ni en nuestro cuerpo. Dios nos quiere sanos. Para eso está la palabra de Dios. La herramienta más poderosa que está en nuestra vida es la palabra. Por eso que dice la palabra allí que estábamos leyendo desde un principio, dice, retengamos firme hasta el final nuestra confianza del principio. Y nos habló de un principio, desde el principio del versículo dice, no endurezcas tu corazón por el engaño del pecado, de la maldad, de la mentira, del diablo. No endurezcas tu corazón. Por eso que dice la palabra, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. Miren, los israelitas vieron la mano de Dios. Los israelitas vieron el poder de Dios, vieron el mar abierto, vieron la salvación cuando fueron libertados de la esclavitud, vieron maná del cielo para comer, vieron que el calzado, cómo se le rejuvenecía el calzado, vieron tantos milagros, portentos, maravillas, y aún así se le endureció su corazón. Y por eso que el Señor nos compara con ellos y dice, no endurezcas tu corazón como los israelitas cuando se rebelaron contra mí. ¿Cuántos creen en Dios? Amén. Tú tienes que seguir creyendo en Dios como cuando creíste la primera vez. Tú tienes que seguir creyendo en los milagros de Dios como cuando creíste en el primer milagro que Dios te hizo. Tú tienes que tener tu corazón sensible hoy, después de años en el Evangelio, como el primer día y los primeros días que buscaste de Dios. Tú tienes que anhelar la oración, como desde el primer día que el Señor te llamó a la oración. Tú tienes que escuchar la palabra de Dios, como el primer día que te sentaste a escuchar la palabra de Dios. Tú tienes que buscar de Dios como el primer día. Esa es la exhortación que Dios nos hace hoy. Que tengamos un corazón sensible ante su presencia en todo tiempo. Que no pensemos que porque tengamos años en el Evangelio, años escuchando la palabra, líderes, no sé qué, nacidos en el Evangelio, no sé cuántas cosas. Entonces, muchas veces, por ese tiempo que tenemos en el Evangelio, el corazón se endurece por la religión, se endurece por argumentos personales, se endurece por diferentes situaciones. No lo permitamos. Esa es la exhortación que Dios nos hace en este día. Por eso que es tan importante escuchar la palabra. Dice, exhórtense los unos a los otros. Entre tanto que sea hoy, exhórtense, anímense. Y que no se endurezca su corazón.